Banco Central del Ecuador es un privilegio que su máxima autoridad participe de las exposiciones organizadas en este encuentro internacional. Invitamos a subir al escenario a la gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola Jarrín, quien presentará la exposición Determinantes del acceso al crédito desde una perspectiva de género para Ecuador. Verónica Artola Jarrín tiene amplia experiencia profesional en gestión pública, política económica, política fiscal y planificación. Es docente de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde obtuvo su título de pregrado. Posee un título de cuarto nivel de investigación económica aplicada con la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, señora gerente. Muy buenos días con todos y con todas. Querida María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, estimadas autoridades de las diferentes instituciones nacionales, internacionales, funcionarios queridos del Banco Central, representantes en general. Muchísimas gracias a todos. La verdad es un gusto como Banco Central tener este auditorio lleno para tratar realmente este tema que es tan importante actualmente en nuestro Ecuador, como es justamente esta idea de una economía desde una perspectiva de género. Agradezco también a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live, ya que se llenó este auditorio. El otro auditorio que tenemos aquí en el Banco Central también está totalmente lleno. Entonces, eso realmente demuestra el interés que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas para tratar justamente esta temática. Y como Banco Central, de todo corazón, agradecemos esta presencia porque ya ese es un primer hito que nos demuestra cómo realmente estamos preocupados en cuáles podrían ser las políticas, cuáles podrían ser las ideas que nos vayan generando una economía más equitativa, que vaya reduciendo las brechas de género. Y eso no solamente es un tema teórico o que puede sonar bonito, sino que ya si empezamos a ver datos realmente en el tema económico, hay algunos estudios que nos muestran que cuando hay mayor inequidad en una economía, hay menor crecimiento económico. Y por el contrario, si empezamos a generar una menor brecha entre hombres y mujeres, se genera también un mayor crecimiento económico. Entonces, eso está demostrado en algunos estudios importantes, académicos, en donde, como digo, eso es la punta de lucha que nosotros como Banco Central estamos llevando. Banco Central se ha caracterizado también por ser una institución líder en los temas académicos y es así que ya el año pasado hicimos también un encuentro internacional en donde uno de los días también nos dedicamos a trabajar o a debatir sobre el tema de género, la importancia que tienen las mujeres y los hombres en la economía y cómo muchas veces, lamentablemente, las mujeres hemos sido discriminadas del mercado laboral. Ya nuestra querida vicepresidenta lo decía, actualmente todavía en el Ecuador las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Eso sí nos llama a la reflexión de qué podemos ir generando como política pública, como gobierno nacional, para poder emprender esta lucha tan importante que tenemos. En ese sentido, dentro del Banco Central hemos hecho este análisis de los determinantes del acceso al crédito desde una perspectiva de género. El crédito de por sí ya es un instrumento muy importante para las mujeres y para los hombres para poder generar una mejor y una mayor economía. Sin embargo, ya vamos a ver algunos datos de qué ha pasado particularmente en el Ecuador. Solamente para empezar con algunas cifras nacionales e internacionales de cómo todavía, no solamente en el Ecuador, sino en general en el mundo, existen aún diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres todavía tienen mayor probabilidad de estar desempleadas que los hombres. Esto en función de los datos que tenemos de la OIT. Los hombres tienen una probabilidad de 5,5% de estar desempleados, mientras que las mujeres tienen de 6,2%. De acuerdo a datos de la CEPAL, a escala mundial la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral es 27 puntos porcentuales menos que la de los hombres. Ya estos dos datos nos llaman a la reflexión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres todavía tenemos menos probabilidad? Y ahí nos generaría el debate. Y de acuerdo también a algunos análisis, algunos estudios, lamentablemente las mujeres incluso somos discriminadas previamente
a poder acceder al mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un hombre y una mujer que están participando para un puesto, muchas veces algunos directivos dicen no, a una mujer yo no le voy a contratar porque puede ser más costoso, se puede quedar embarazada, tengo que darle 3 meses de permiso, tiene que estar dedicada a los hijos, a los ancianos, al cuidado del hogar. Entonces muchas veces eso genera que incluso exista una discriminación previa para acceder al mercado laboral. Y también en temas ya del sistema financiero, las mujeres tienen en promedio 10% menos acceso a una cuenta en alguna institución financiera. Entonces, aquí ya vamos a ver un poco más adelante que hay algunas hipótesis de por qué se está llevando a cabo eso, pero no me quiero adelantar para ir viendo. En cuanto a, también como decía, esto no es un mal, por así decirlo, solamente del Ecuador. Se han hecho muchos esfuerzos, se están reduciendo, pero todavía tenemos estas brechas y a nivel internacional de igual manera. Entonces, ya en las cifras nacionales, en el Ecuador, el 67,6% de mujeres no tiene un empleo adecuado, mientras que esa cifra reduce al 50,5% cuando estamos hablando de los hombres. El ingreso laboral promedio de los hombres es 1,5 veces más alto que el ingreso que reciben las mujeres y, como les decía antes, incluso por el mismo trabajo. No estamos hablando por trabajos diferenciados, sino por el mismo trabajo las mujeres seguimos recibiendo 1,5% veces el salario menor. A escala nacional, este es un dato muy interesante que el INEC, a través de la encuesta del uso del tiempo, se destaca que a escala nacional el 13,9% del tiempo es destinado a actividades no remuneradas, es decir, a trabajos básicamente en el hogar, mientras que este porcentaje sube al 40% cuando estamos hablando de mujeres. Eso quiere decir que muchas de las mujeres que estamos aquí somos trabajadoras, tenemos hijos, ¿no es cierto? Y no solamente hacemos nuestro trabajo aquí, en nuestro trabajo formal, por así decirlo, sino que vamos a nuestros hogares a seguir trabajando. Y lamentablemente ya a nivel nacional no se ve ese mismo trabajo compartido entre hombres y mujeres. Ustedes ven aquí que es una cifra bastante diferente. 14% de los hombres que se dedican a este trabajo no remunerado frente al 40% de las mujeres. Entonces, estas brechas de género, como les decía al inicio, adicionalmente a eso, ya bien analizando en temas macroeconómicos, también nos generan una pérdida en el ingreso per cápita y eso se ve traducido también en una disminución en el crecimiento económico de los países. Con datos internacionales que se han analizado, ¿cuánto realmente implicaría una reducción en el ingreso per cápita en el corto y en el largo plazo por las diferentes regiones del mundo? Vemos, por ejemplo, que en América Latina esta desigualdad significa un 15,8% menos de ingreso per cápita en el corto plazo en América Latina y ese aumenta al 17% si estamos hablando de un ingreso per cápita analizado en el largo plazo. En Europa, la desigualdad, que muchas veces es tal vez un poco menor que en nuestros países, pero de todas maneras esta desigualdad genera que se reduzca el ingreso per cápita en 4,9% en el corto plazo y en el largo plazo de 10,9%. Y en general en los países de la OECD, los países que tienen mayor ingreso a nivel mundial, se tendría una reducción del ingreso per cápita en el corto plazo de alrededor del 16% y en el largo plazo del 14%. Entonces, como ustedes pueden ver, y en función de los datos que estábamos comentando anteriormente, no es solamente un tema intrafamiliar que puede generar un conflicto en cada una de las familias, sino que ya macroeconómicamente también se ve un impacto. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos ir generando para que las mujeres podamos tener mayor solvencia económica, que podamos ingresar más aportar de mayor medida a los temas económicos de nuestros países? Y hemos analizado que una de las variables importantísimas es justamente el acceso al crédito.
El acceso a crédito está demostrado empíricamente que es un elemento clave para el crecimiento económico, el desarrollo y la reducción de la pobreza. Pueden haber algunas circunstancias para que esto suceda, pero nosotros rescatamos 4 importantes. Primero, porque contribuye al incremento de protección social y la formalización del mercado laboral. En general, sin hablar exclusivamente crédito enfocado a mujeres, sino cuando se tiene mayor crédito en general en nuestros países. También, si se tiene mayor acceso al crédito, esto va a contribuir a una redistribución del ingreso. Es un instrumento eficaz en el proceso de una reactivación económica y también va a crear un fuerte vínculo entre los productos financieros y la reducción de la pobreza que tenemos en los hogares. Y en función de estos elementos, si hacemos un análisis más pormenorizado y decimos, ok, tenemos más acceso al crédito, sabemos que eso nos puede ayudar a tener un mercado laboral más interesante, fuentes de empleo también, porque una vez que yo puedo acceder al crédito, puedo generar mi propia microempresa, pero si este crédito está dedicado a mujeres, ¿cuál es la importancia? Primero, que va a disminuir su desventaja en el mercado laboral y sobre todo va a aumentar el poder de negociación en el hogar. Ya nuestra vicepresidenta lo decía, lamentablemente en nuestra sociedad ecuatoriana todavía las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia de género. Y no solamente físico, sino también económico, psicológico. Y esta violencia económica es justamente porque las mujeres muchas veces que están inmersas en este círculo de violencia no tienen fuentes de empleo o fuentes de acceso a nuevos financiamientos para poder generar sus propios recursos. Entonces, si estas mujeres pueden acceder a nuevas fuentes de crédito o pueden tener estos recursos, también le va a dar un poder de negociación dentro del hogar que va a ser bastante importante. Entonces, si por el contrario se limita el acceso al crédito a las mujeres, esto va a conllevar a efectos negativos, sobre todo en la productividad y en el bienestar de las mujeres, como en los ingresos. Y también hay algunos estudios que han demostrado empíricamente que el dar crédito a las mujeres va a beneficiar muchísimo más al hogar que dar a los hombres. Las mujeres somos mejor pagadoras, las mujeres destinamos, por ejemplo, para comprar bienes productivos y no para gasto. Ya vamos a ver más adelante que muchas veces son los datos, y así nos demuestran, que los hombres lo gastan no necesariamente para el hogar, para bienes productivos, para activos de largo plazo, sino para otros fines. Y por lo tanto, como decía, se va a generar un beneficio mayor si se entrega este crédito a las mujeres. Entonces, ya entrando un poco más al detalle, ¿cómo ha sido este comportamiento particularmente de la entrega de créditos a las mujeres? Esto lo obtenemos de la encuesta de condiciones de vida realizada por el INEC en el año 2013-2014. Entonces, de manera general se ve que el crédito que ha sido otorgado a la familia en su gran mayoría fue para el tema de vivienda, ya sea para comprar, para remodelar, para construir un hogar o para el pago de deudas. Y en general, del alrededor de los 30,000 hogares que son encuestadas en esta encuesta de condiciones de vida, alrededor del 18% de los hogares dijo que había accedido a un crédito. Ahí, haciendo un análisis por quintiles, es decir, por la población que tiene más y menos ingresos, se destaca que los quintiles más bajos destinan su crédito para pagar gastos, o se destinan para gastos básicamente corrientes, mientras que las personas de los quintiles más altos lo han utilizado sobre todo para la compra o la adquisición de activos. Entonces, esto de alguna manera también es un círculo vicioso que ya depende mucho de la política pública también para ver cómo eso vamos rompiendo. Porque la idea es que estos créditos en general para todos los quintiles puedan ser destinados para actividades productivas. Ya también lo decía nuestra vicepresidenta, el Ban Ecuador ya está generando ese tipo de créditos para actividades productivas, pero todavía tenemos un camino que recorrer. Y ahí es importantísima la participación no solamente de la banca pública, sino de la banca privada, de las cooperativas, que tenemos que jugar un rol muy importante, como digo, para poder generar este tipo de incentivos. Y también otro dato interesante que se obtiene de la encuesta de condiciones de vida es que del total de las personas que accedieron a un crédito, el 73% fueron otorgados
por fuentes formales del crédito y 27 es por fuentes informales. Todavía es muy alto, casi 30% es entregado por fuentes informales. Eso quiere decir que todavía como política pública tenemos que poner atención porque hay algún nicho en el que no estamos llegando. Hay algún nicho en el que todavía se están financiando a través del chulco, por ejemplo, que te cobran tasas de interés del 10-12% mensuales. Entonces son realmente datos alarmantes que en una economía como la nuestra, que vemos que a través del crédito se puede generar mayor crecimiento económico, nos ayuda a reducir brechas de género, ingreso per cápita en el corto y mediano plazo y largo plazo mayor. Entonces, que un 30% todavía esté accediendo a fuentes informales también es un reto importante para los que hacemos política pública. Y ya particularmente, ¿qué ha pasado con el crédito destinado a mujeres en el Ecuador? Se destaca que las jefas de hogar acceden al 21,7% del total del crédito, pero si es que estas mujeres están en el sector rural, esto se agrava y solamente el 14,4% de créditos son destinados para mujeres que están en estas zonas rurales. El 31% de las jefas de hogar acceden a créditos con fuentes informales, mientras que el 25% de los hombres acceden solamente a esto. Esto quiere decir que incluso para acceder a estas fuentes de crédito informales, ahí sí les prestan más a las mujeres que a los hombres, cuando deberíamos ir justamente luchando contra eso. Y solo el 9% de los créditos destinados a mujeres jefas de hogar no han requerido ningún tipo de garantía. Pero cuando va un hombre a pedir un crédito, no le piden una garantía en el 23% de los casos. Entonces, revisando un poco la literatura, claro, dicen, ok, si eres mujer, preséntame más garantías que cuando eres hombre, y eso la verdad no, objetivamente no tendría por qué ser así. Si analizamos por quintiles de ingreso, de igual manera, ¿a quién se ha dado más crédito? Si a hombres o a mujeres. Y ustedes pueden ver, y espero que todos puedan ver un poco la lámina, del quintil 1 al 5, en todos los casos siempre se ha dedicado más préstamos, o se han dado más créditos a los hombres que a mujeres. Por ejemplo, en el quintil 5, 21% de los créditos fueron a hombres y solamente el 4% a mujeres. En el quintil 1, el 6% fueron a hombres y el 2% a mujeres. Entonces, como digo, todavía sigue existiendo esa inequidad. Y si analizamos también los montos promedios que han sido dados de créditos entre hombres y mujeres, vemos que los hombres reciben, por ejemplo, en el quintil 5, casi $2,200 más que una mujer. Incluso si cumplen las mismas características, se les pide todo lo mismo, el hombre recibe más monto de crédito que una mujer. Entonces, nuevamente, estos datos creo que sí nos llaman a la reflexión de ver qué está pasando en nuestra economía, por qué se está dando esta inequidad también en el acceso al crédito de las mujeres. Entonces, en ese marco, la duda que surgió en el equipo fue, bueno, veamos, hagamos un modelo econométrico para determinar si efectivamente hay una diferencia en los créditos que se otorgan a las mujeres, si hay alguna discriminación, o es también puede ser que haya menos mujeres que están pidiendo créditos. Puede ser que menos mujeres estén interesadas en acceder al crédito. Entonces, en ese sentido, lo que perseguimos con estos modelos econométricos fueron básicamente dos objetivos principales. Primero, ¿cuáles son los determinantes para acceder al crédito? ¿Qué es lo que las instituciones financieras formales están viendo como puntos importantes para poder otorgar un crédito? Y la segunda, evidenciar si efectivamente existe o no estas brechas de género para acceder al crédito. Entonces, lo que se hizo fue un modelo Probit en el cual ya vamos a analizar cuáles fueron las variables específicas que se utilizaron para el modelo y se corrieron dos modelos. Uno con una proxy de ingreso, que más o menos lo que ahí se utilizaba fueron el total de gastos alimenticios y no alimenticios de los hogares, y por otro lado un segundo modelo por la proxy de ingresos. Entonces la idea era ver si es que había y se podía encontrar alguna diferencia si es que yo veo por el lado de una proxy de riqueza con los ingresos, o me cambia de alguna manera el comportamiento si hago mi análisis por el lado de los gastos.
En ese sentido, corriendo este modelo Provit, el compendio de variables que se utilizó para ver, como digo, primero, cuáles son los determinantes para el acceso al crédito y ver si efectivamente existe o no una discriminación por ser mujer para poder acceder al crédito. Básicamente las variables que se utilizó fueron el sexo, el mercado laboral, si está ocupado o desocupado, el nivel educativo de las personas, la pertenencia a algún grupo social, la edad, el estado civil, si tiene vivienda propia o no, el consumo agregado del hogar, como les decía, que eso lo utilizamos como proxy de ingresos, un indicador de riqueza, que ahí fue los ingresos más el bienestar del hogar, y una variable interesante también el historial de pago de servicios básicos, para ver si es que somos mejores pagadoras, menor, y si eso de alguna manera va a influir también a las instituciones financieras a otorgar el crédito. Aquí, en función de estas variables y este modelo, se corrieron estos dos modelos y lo que encontramos fue bastante interesante. En las diferentes columnas ustedes pueden ver, bueno, ahí lo que se fue generando es ir incluyendo diferentes variables de control en el modelo. Entonces, para ver si se mejora o se empeora el modelo. Entonces, pero en el primer cuadro, en el que dice mujer, que está señalado con rojo, la variable que está ahí, por ejemplo, el 0,0839, 0,0711, el 0,06, nos dice la probabilidad que tienen las mujeres de obtener un crédito frente a los hombres. Entonces, en el modelo 1, recuerden que es en función de este modelo que yo utilizo gastos, mientras que en el modelo 2 es utilizando la riqueza. Entonces, los resultados más robustos fueron en el caso 4, donde introducimos algunas variables para ir mejorando el modelo. Y básicamente lo que me dice es que al ser mujer, yo tengo un 6% de probabilidad menos de obtener un crédito en relación a los hombres. Entonces, lamentablemente, probando econométricamente, que puede haber algunas críticas, que podemos mejorar los modelos, los que conocen un poco más de econometría me podrían decir sí, esto, otro, pero en general, en función de los datos que nosotros tenemos, lamentablemente, solamente por el hecho de ser mujer, ya tenemos un 6% de probabilidad de obtener un crédito. Y esto no cambia si utilizamos ya sea el modelo por el lado de gastos o por el lado de riqueza. De igual manera, en los dos casos vemos un 6% y en el otro 6,9%. Entonces, estamos hablando que sí necesitamos generar política pública para ir eliminando estas brechas que tenemos las mujeres para poder acceder a los créditos. Entonces, brevemente, ¿cuáles son los resultados? Recuerden que el objetivo 1 que nosotros estábamos buscando con los modelos era ver cuáles son los determinantes para acceder al crédito. Entonces, si tenemos una casa propia, tenemos más probabilidad de acceder a un crédito. Si hay mayor nivel de instrucción, más probabilidad de acceder a un crédito. Ahí es interesante si se pertenece a alguna agrupación, sea religiosa, alguna asociación, algún tema, también aumenta la probabilidad de acceder a un crédito a un 11%. Si hay un historial de que se es mal pagador de las diferentes, ya sea tarjeta de crédito, servicios básicos, públicos, el celular, internet, lo que sea, eso reduce la probabilidad de obtener un crédito en alrededor del 6%. Y si pertenecen al quintil más rico de la población, ese dato es tremendo. Aumenta la probabilidad de obtener un crédito en 45%. Entonces, nuevamente, lo que queremos es que los quintiles más bajos también puedan acceder al crédito. Entonces, los quintiles más bajos no tienen una vivienda propia, el nivel educativo tal vez es más bajo, no necesariamente pertenecen a agrupación. Entonces, como vemos, todos estos determinantes lo que nos está mostrando es que también los factores determinantes y en los que se basan las instituciones financieras son muy concentrados para seguir favoreciendo a los mismos quintiles y por lo tanto se genera un círculo vicioso. Nuevamente, ahí la política, ya vamos a ver, la política de este gobierno está justamente encaminada a romper ese círculo vicioso. Y en el segundo objetivo, que era ver cuáles son estas brechas o si existen o no brechas de género para acceso al crédito, y ya vimos que lamentablemente sí existe. Por el hecho de ser mujer existe entre el 6 y el 12% de probabilidad menor a poder acceder a un crédito. Y bueno, mantener esta brecha es complicado porque limita también a las mujeres a poder tener toda esta
esta independencia económica que yo les decía. Entonces, en función de todo este estudio también nosotros en el banco decíamos, ok, entonces es interesante, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Qué se puede generar? ¿Qué se puede hacer? Entonces ahí hay algunas acciones en las que estamos trabajando, otras que como gobierno nacional ya se han estado impulsando para justamente ir rompiendo estos círculos viciosos que les comentaba. Primero, fomentar estas líneas de crédito hacia las mujeres. Actualmente, con el apoyo del economista Llerena y el Banco Mundial, estamos trabajando en un Plan Nacional de Inclusión Financiera. Este Plan Nacional de Inclusión Financiera, que no existe en el Ecuador, tiene como un componente importantísimo la constitución de un fondo de garantía. Este fondo de garantía, la idea es que aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que tengan tal vez, o más bien dicho, que no tengan estos recursos para poder garantizar algún crédito o que supuestamente sean más riesgosas de acuerdo a los estándares que establecen las instituciones financieras, se le pueda otorgar a través del gobierno, a través de alguna institución financiera pública, este fondo de garantía para que pueda acceder de alguna manera al crédito. Esto nos va a ayudar un montón para que nuevamente las mujeres se empoderen, como decíamos, tengan mayor control también dentro de sus economías, no sean dependientes de círculos de violencia que todavía existen en nuestro país, pero sobre todo, como les decía, el generar menores brechas entre hombres y mujeres y generar mayor igualdad, lo que nos va a producir es un mayor crecimiento económico. Actualmente dentro del gobierno estamos justamente debatiendo el plan económico de aquí a los próximos años. Y no solamente hace falta para poder generar una economía sustentable, sostenible en el mediano y largo plazo, medidas importantes fiscales, monetarias, de sector externo. Ya vemos que si generamos también políticas que vayan reduciendo la equidad o las brechas, perdón, vayan reduciendo las brechas que existen entre hombres y mujeres, también vamos a poder lograr el crecimiento que estamos buscando para los próximos años. Otro de los temas que ya están en marcha es que el Banco Central destinó un fondo de $10 millones a través de Banecuador para todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género. La idea es que aquellas mujeres que lamentablemente viven esta situación puedan al menos tener un crédito que les ayude a salir de este círculo tan desgastante, no solamente para ellas, sino para sus familias. Entonces, este ha sido gracias al apoyo que hemos tenido de nuestra querida vicepresidenta, del señor presidente, que han sido conscientes de este importantísimo paso que tenemos que dar. Muchas veces critican qué hace el Banco Central dando este tipo de créditos. Yo más bien diría, ¿por qué el Banco Central hace tiempos no se ha metido en este tipo de debates para también generar justamente, como decían, como les decía, este crecimiento mayor en la economía? Entonces, ya tenemos ese crédito y si hace falta el Banco Central estará dispuesto a colocar más recursos en este fondo a favor de las mujeres. Este encuentro, por ejemplo, también es uno de los hitos que queremos ir imponiendo también como Banco Central para reafirmar el compromiso que tenemos como institución para generar debates académicos, generar grupos que empiecen a debatir estos temas, apoyarse hace falta en la capacitación y discusión sobre temas de equidad de género. Hay algunos emprendimientos reconocidos como de mujeres que han ayudado muchísimo a generar fuentes de empleo importantísimas para este grupo de la población. Entonces, uno de los temas es que el Banco Central va a seguir apoyando e impulsando este tipo de encuentros. Y finalmente, ¿no es cierto?, esta capacitación empresarial para las mujeres, para fomentar el espíritu empresarial femenino, para combatir, ¿no es cierto?, todos estos temas que también son importantes de la exclusión financiera. Y por supuesto que este tipo de emprendimientos sean sobre todo enfocados en el desarrollo productivo de nuestro país es súper importante. Y por lo tanto, creemos que el apoyo del Banco Central en este aspecto puede ser muy importante. Tenemos gente muy capacitada para estos temas, sobre todo consciente de la necesidad de trabajar estos temas que
que no es fácil tampoco encontrar, porque muchas veces, como digo, es romper un poquito el esquema de lo que hace un banco central, pero como les decía, no es un tema solamente de retórica, sino que con los datos está comprobado que si empezamos a debatir esto, si empezamos a generar política pública que nos ayude a reducir las brechas, podemos generar una economía más incluyente, más feliz y sobre todo con un crecimiento sostenido en el tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y en verdad espero que estos 2 días de debate sean muy importantes y que saquemos conclusiones para nosotros y para el país. Muchas gracias.